Hola, soy Constanza Cáceres, Account Manager de Mentalidad Web y les doy la bienvenida al tercer capítulo de Conversaciones Digitales, un espacio para hablar sobre el mundo del marketing digital y las tendencias del rubro. Mantener un sitio web optimizado y que entregue una experiencia de uso positiva a los clientes es importante para todo encargado de marketing y en particular para los equipos de desarrollo. Sin embargo, existen ocasiones en que se buscan hacer mejoras y no sabemos si realmente estas van a funcionar. Es por eso que toma una gran relevancia poder hacer todas las pruebas necesarias para asegurarnos de que las decisiones que vamos a tomar son las correctas. Para eso existe Google Optimize, una herramienta que nos entrega Google y que nos permite mejorar la experiencia de los usuarios y el desempeño del sitio web a través de los experimentos. Hoy nos encontramos con Andrés González, consultor de estrategia digital en Mentalidad Web y que hoy nos contará qué es Optimize y cuáles son sus beneficios. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Connie, muchas gracias. ¿Bien y tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Como decía Connie, hoy vamos a hablar de Google Optimize, la cual es una herramienta gratuita en primera instancia de Google para poder realizar experimentos. Vamos a ver en un resumen de cómo se implementa, cómo se configuran los experimentos y finalmente qué tipo de experimentos puedo medir en mi sitio web y para qué sirve, obviamente. Entonces, como les decía, Google Optimize es gratuito en primera instancia. Si nuestro sitio tiene un flujo de usuarios muy grande, ya va a requerir la versión pagada, que es la versión de Google 360, pero al menos con la versión gratuita ya es mucho lo que podemos hacer dentro de nuestro sitio web en base a experimentos para poder salir de dudas, obviamente, que es para lo que queremos ocupar la herramienta. ¿Cuáles son los pasos de nuestra metodología que siempre hacemos cada vez que queremos implementar un experimento? Primero, tenemos los insights o investigaciones que motiva el experimento. Por ejemplo, yo creo que este color de botón va a ser mejor. Siempre se parte con el yo creo. Es una de las primeras hipótesis que tenemos cuando queremos realizar un experimento. Luego se codifican y se configuran las diferentes variables que pueden existir. Por ejemplo, que otra persona diga, yo creo que el botón azul va a ser mejor. Se elabora posteriormente la variante del experimento, se ejecuta el experimento y finalmente se analizan los resultados. Y si, supongamos, el color azul fue el que consiguió la mayor cantidad de clics o la mayor cantidad de conversiones, obviamente ahora tenemos la información que nos proporcionó el usuario. El targeting dentro de Google Optimize. En la versión 360, Google Optimize permite obtener audiencias desde Google Analytics. Por ejemplo, yo puedo ejecutar un test A/B a mujeres de Santiago de 18 a 24 años que hayan comprado X cantidad de productos de mi tienda, pero solamente en la versión 360. En la versión normal de Google Optimize tengo otras formas de poder hacer un targeting de mis usuarios. ¿Cómo medir los resultados de un experimento? Tenemos dos variables que son las más importantes: la probabilidad de superar la línea base y la probabilidad de ser la mejor. ¿En cuál debe fijarse el usuario? Siempre en la probabilidad de ser la mejor, que finalmente es la que recomienda Google de básicamente esta es la variable que tú debes implementar en tu sitio web. Esta es la variable que el usuario eligió y va a hacer que tus conversiones aumenten. ¿Cuándo detener un experimento? Esto va a depender de la cantidad de sesiones y usuarios que hay en el sitio web, pero el experimento se detiene automáticamente a los 90 días. No hemos tenido nunca un caso de un experimento que nos tome más de 90 días conocer algún resultado, y aunque el sitio tenga muy poca cantidad de visitas, Google finalmente igual va a entregar un resultado referente al experimento que estemos realizando. Estructura y componentes. Google Optimize funciona con la cuenta Google clásica y la forma visual que tiene es muy similar a lo que posee Tag Manager. Cuenta con una cuenta y esa cuenta posee contenedores. ¿Cómo se implementa Google Optimize? Al momento de crear la cuenta, entrego un container ID, el cual lo pueden ver acá en el ejemplo, que es OPT, 5Q, etc. Y ese ID se implementa mediante Tag Manager con el activador de ID de Google Tag Manager.
perdón, de Google Optimize. Y una vez que se implementa Tag Manager en todas las páginas del sitio, en la etiqueta, en el header PHP, por ejemplo, eso quiere decir que Google Optimize ya va a estar instalado en todas las páginas del sitio. Algunos otros componentes esenciales para esta implementación son el anti-flicker de Google Optimize, el cual, en palabras simples, hace que el usuario no vea la versión original antes de ver una variable. Por ejemplo, si estamos experimentando con un color de un botón, el sitio muchas veces puede ser que cargue el color original y luego cargue el experimento y cargue el color rojo, por ejemplo. Entonces el usuario va a ver los dos. Este código lo que hace es que el usuario vea el rojo y sin ver la versión original. Entonces, aquí en este webinar vamos a examinar dos tipos de experimentos que son los más utilizados. Uno es la creación del test-A/B. ¿Qué es el test-A/B? Es, como le indicaban algunos ejemplos, la opción de ver algún componente o elemento del sitio web en alguna variable. Si nosotros tenemos la variable original, por ejemplo, el cual puede ser algo azul, queremos experimentar y que el usuario nos informe qué tal se comporta mediante ese algo, pero de color rojo. Ese algo ya puede ser un botón, un link, un texto, una imagen, etc. Lo que yo quiera medir. Al momento de crear el experimento, debo elegir obviamente test-A/B y poner el nombre del experimento y la URL donde yo voy a hacer el experimento. Supongamos en el home, dejo la URL del home. Voy a tener la versión original, que es la clásica de nuestro sitio web, obviamente, y puedo elegir hasta 8 variantes para poder hacer diferentes tipos, ya sea de color, de texto, etc. Entonces, el sistema solo se encarga por defecto de poder enviar el experimento o que el experimento lo vean partes iguales de usuarios. Por ejemplo, si yo tengo 2 variantes y mi sitio recibe 1000 visitas, técnicamente va a ser 500 y 500 en cada una de las opciones, aunque siempre se trata, pero va a ser algo así como 640 con 460, por ejemplo, para poder tener un 100%, pero finalmente lo que nosotros buscamos es la ponderación que Google entrega. Al momento de editar la variable, el sistema se transforma automáticamente en un editor simple, tanto para usuarios que no conocen de código HTML, CSS, por ejemplo, o puede ser complejo para los usuarios que tienen más experiencia con estos temas. Un caso es que Google Optimize detecta cada uno de los elementos del sitio web como un elemento individual. Por ejemplo, acá en la foto, si yo me voy al botón que dice carrito, y le hago un clic en el editor del experimento, se me va a abrir un editor de elementos donde puedo modificar ese elemento en particular, sin necesidad de agregar código, sin necesidad de conocer de programación, nada. Yo puedo simplemente, veo que el fondo es negro, elijo acá la opción y lo quiero poner rojo, elijo el color rojo solamente. Como acá también. Este es otro ejemplo donde se selecciona el lugar donde se encuentra la etiqueta H1, en este caso welcome, y en el editor de elementos yo puedo ajustar el tamaño, si es que lo quiero centrado, el tipo de tipografía, el color de fondo, el color de letra, etc. Entonces, una vez que yo quiera, por ejemplo, probar la versión original versus un welcome my friends, por ejemplo, le pongo simplemente guardar y listo, y veo cuál de las dos funciona mejor, si el welcome solo o welcome my friends. Y esto es lo que le indicaba de referente al color. Yo selecciono el botón que quiero cambiar el color, supongamos en una prueba simple de color, y en background elijo los 3 puntitos y elijo el color que yo quiero probar. Es así de simple. Si obviamente se saben las variables CIMK o RGB, la pueden ocupar, pero o si no, eligen de una gama de colores disponibles, cuál es la que ustedes quieren, y es, como le indicaba, es súper simple realizar esto. Lo importante siempre es estar probando, y la práctica es el maestro, obviamente. En la segmentación de audiencias, una vez que ya tengo definido cuál va a ser mi variable que yo quiero probar en este caso, como quedémonos con el ejemplo del botón,
mi sitio tiene un botón blanco y mi test AB, la variable va a ser un botón rojo. Y yo quiero saber cuál formulario se envía más dependiendo de cada color. Entonces, en la audiencia de Google Analytics, que está disponible, como le indicaba, solo para usuarios 360, puedo elegir la audiencia que yo cree, o si no, tengo las variables que vienen por defecto. Y algunas de ellas son como, yo quiero que el experimento lo vean solamente usuarios que se meten a través de desktop, por ejemplo. Este experimento se puede vincular, se debe vincular con Google Analytics, donde para poder medir el resultado de este mismo debemos elegir un objetivo. Por ejemplo, si estamos viendo el botón del envío de un formulario de contacto, obviamente mi objetivo debería ser la marcación de la página de éxito de dicho formulario. De esta manera, una vez que yo elija la página de éxito como el objeto a medir, en este caso, Google Optimize, cuando ya tenga datos, me va a mostrar un reporte. Este reporte que me muestra, y aquí, si es que se alcanza a ver, la versión original con la variante que yo pude haber elegido, por ejemplo, el botón rojo. Y aquí me indica la probabilidad de hacerla mejor y la probabilidad de superar el valor de referencia, que es la versión original. Entonces, si me indica ya con un número como de 96% que tiene la probabilidad de ser la mejor, esa es la versión que debe implementarse en el sitio web. En este caso, Google está diciendo que el usuario convierte más con un botón rojo. Bueno, en esta parte alcanzamos a ver más o menos como el funcionamiento y qué es lo que podemos hacer con Optimize. Pero tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué tan efectivo es Optimize en base a los resultados que estamos viendo ahora? Es que finalmente Google Optimize nos va a entregar la información de lo que el usuario quiere ver dentro de nuestro sitio web y cómo el usuario está interactuando con nuestro sitio web. Entonces, sí, tenemos mediante los porcentajes y los algoritmos que tiene Google Optimize, que el usuario convierte un 20% más con un botón con X color o X texto, es la recomendación que hay que seguir, básicamente porque tanto Google Optimize como Google nos están indicando qué es lo que el usuario hace y cómo se comporta mediante algunas opciones que le podamos dar nosotros. Entonces, yo creo que es muy confiable la recomendación que nos entrega Google. Me imagino que va tomado de la mano también en cuanto al periodo de este experimento y el tamaño de la muestra para poder tomar la decisión final, ¿cierto? Exactamente. Un sitio que tenga pocas visitas se va a demorar más el experimento. Claro. Y es probable que muchas veces no tengamos resultados concluyentes, como por ejemplo que entró muy poca gente y muy poca gente completó el objetivo que estamos midiendo, entonces Google no tiene un parámetro para poder medir. Y puede ocurrir en sitios pequeños de que efectivamente no hayan resultados concluyentes y tengamos que repensar el experimento para ver cómo lo podemos realizar. Ya sea, por ejemplo, en una campaña y mandamos a los usuarios de la campaña hacia el test. Súper. Muchas gracias por la respuesta. Ya. El otro experimento o el otro tipo de experimento que vamos a ver es la prueba multivariable. ¿Qué me permite esta prueba multivariable? Modificar diferentes secciones. Sigamos con el ejemplo del botón, que es lo más fácil de entender. Yo tengo, por ejemplo, un botón que dice cotiza aquí con fondo rojo. Quiero probar cómo sería con el texto compra ahora con fondo azul, pero también otro botón que diga cotizar simplemente con fondo blanco. Entonces, la prueba multivariable en grandes rasgos finalmente me va a decir cómo la variable con comprar con el fondo rojo es la variable que más convierte y la que tiene la probabilidad de ser la mejor. Me va a dar tanto de texto como de color cuál es la mejor combinación. Para realizar esto, se debe, al momento de crear el experimento, escoger la prueba multivariable. Y aquí está lo que les indicaba. Yo tengo, por ejemplo, la sección A y sección B, versión original. Aquí puede ser el texto y acá puede ser el color del botón. Y yo le puedo añadir variantes. Puedo añadir hasta una combinación, un total de 16 variantes. Que si no me equivoco son 4 variantes, 3 variantes más lo original y también acá 3 variantes más lo original. Entonces finalmente el sistema, veamos este ejemplo.
tengo yo aquí que contacto GTM con un fondo negro, por ejemplo, y aquí quiero dejarlo con el fondo naranjo, y el sistema finalmente me da la opción, y cuál es la mejor opción, perdón, de experimento para este caso. Por ejemplo, tengo que la variable A0, B0, que es la versión original, pero también puedo tener la versión A0, que puede ser el texto original con alguna variación de color, alguna modificación de texto con el color original y así. La segmentación de la test multivariable es prácticamente la misma que yo puedo utilizar, la que yo les mencioné en el test AB, que puedo hacer que sea solamente a los usuarios que visitan de mobile, por ejemplo. Y acá hay un ejemplo más claro de lo que le estoy hablando. Yo tengo la sección A puede ser el original, que simplemente puede ser un botón que diga cotiza, y la sección B es distintos grupos de colores. El original, naranjo, azul y amarillo. Pero el sistema me va a probar también qué tal se comporta el usuario cuando el botón diga aquí cotiza y calcula con azul, cotiza y calcula con naranjo, cotiza y calcula con amarillo, cotiza y calcula con la versión original. Entonces, una vez tenga los resultados, me va a entregar acá la probabilidad de ser la mejor. ¿Cuál es la variable que tiene la probabilidad de ser la mejor, tanto de texto como de color? La segmentación de audiencias, aquí lo vamos a ver un poco más en profundidad, me permite segmentar mi experimento con distintas bases ya por defecto que posee Google Optimize. En este caso vamos a ver la versión de Google Optimize gratuita. Porque si tuviéramos Google Analytics 360 o Google 360 podríamos segmentar por audiencias, y acá prácticamente podríamos hacer un experimento a quien nosotros queramos de nuestro sitio web. Si nosotros queremos un experimento solamente a los usuarios que visitaron más de 10 veces y no compraron de Santiago a través de mobile, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Entonces, en los valores por defecto que tiene Google Optimize para segmentar, yo puedo hacer un experimento a los usuarios cuya categoría de dispositivos sea igual a desktop, mobile o tablet. Supongamos que quiero hacer un experimento solamente a los usuarios mobile porque estoy probando alguna variable mobile de mi sitio web. Le puedo añadir también que el tiempo transcurrido desde la primera llegada sea menor que 3 minutos, o que el usuario venga de alguna página que sea igual a google.com, o que venga de alguna página que sea que esté dentro de nuestro dominio, por ejemplo, y que finalmente se guarde como referente. En la región puedo elegir que sean solamente a los usuarios de Santiago, la región metropolitana. No es posible medir por comuna, hasta ahora por lo menos, así que puedo hacerlo a nivel de región. Yo puedo un experimento solamente a los usuarios de la región del Maule, por ejemplo. Puedo hacer que el experimento se ejecute a los usuarios que vengan de un navegador o un sistema en particular. Por ejemplo, quiero solamente a los usuarios que visiten a través de mobile con un sistema operativo iOS. Entonces, de esa manera, le hago un experimento solamente a los usuarios de iPhone. Los reportes de Google Optimize se leen de la siguiente manera. Son súper simples. Me indica la cantidad de sesiones que vieron el experimento y el total de días en que se llevó el experimento, además de un reporte como que me va a mostrar la diferente curvatura de sesiones que visitaron el sitio web, cuándo comenzó y cuándo terminó. Luego voy a tener la información referente a la versión original y la variante, esto ya sea en el test AB o en el test multivariable. Y de la misma información voy a obtener cuál es la opción que tiene la probabilidad de ser la mejor, que en este caso es este de acá, que acá en la captura obviamente la versión original saca un 100%, por ende este experimento sería técnicamente un fracaso, pero esto es solamente un ejemplo, así que no hay problema. Y esto es lo que le indicaba yo. El sistema intenta de hacer 50 y 50, pero acá vemos que fueron más para la variante, pero finalmente lo que
lo que es y la interacción que tenga el usuario con la variante que estamos creando. Y en la parte inferior del sitio nos da un comportamiento de cada una de nuestras variables. Supongamos tenemos un TSAB con 4 variables, nos da un estimado de cómo se comportó la interacción y el usuario a través del tiempo que el experimento estuvo ejecutándose. Entonces, una vez que nuestro experimento finaliza, tenemos que ver el reporte de resultados y si fue significativo, tenemos que implementar los cambios. Por ejemplo, la hipótesis que nosotros teníamos era que con este color se iba a aumentar la conversión o la compra X cantidad. Entonces, ¿fue realmente así? Sí. Implementemos los cambios. Dejemos el color que el experimento nos arrojó que iba a ser más efectivo. No fue significativo. ¿Por qué? Hubo un cambio en el test, debemos duplicar test y quizás implementar algún cambio. Hay una baja cuota de tráfico, podemos probar otro test o finalmente ampliar el target o hacer alguna acción para poder llevar más usuarios y que vean el experimento y me ayuden a obtener resultados concluyentes. Entonces, la recomendación nuestra siempre es probar. Si se le ocurre cualquier cosa, probar, no se pierde nada. Una vez esté bien experimentado, al final va a ser siempre en pos de conocer más al usuario y que el usuario nos entregue la información de qué es lo que quiere ver. Porque si nosotros tenemos un sitio web que nosotros decimos como, no, a mí me gusta rojo, quizás al usuario no, y quizás por eso nos está yendo mal, porque tenemos que esperar la información que nos entregue el usuario. No, muchas veces va a haber un color o va a haber algún elemento que a nosotros como dueños de la marca no nos guste, por ejemplo, pero eso tiene que hacerse a un lado y privilegiar la experiencia y privilegiar lo que quiere el usuario, porque el usuario nos va a entregar la información de valor para nuestro negocio. Bueno, o sea, en resumen, esta es una herramienta que claramente nos va a ayudar y nos va a permitir tomar decisiones de forma asertiva. Y, Sí. Bueno, a modo de resumen, me gustaría saber, por ejemplo, cuántas variables puede tener cada experimento, ya sea multivariable o un test A/B. Y por último, ¿cuánto es el periodo apropiado para hacer un experimento para lograr esta efectividad que mencionamos ya con los ejemplos que vimos recién en el webinar? Ya. El test A/B te permite hasta 8 variables, por ejemplo, 8 diferentes combinaciones de color puede ser, ¿Ya? y el test multivariable te permite de ambos elementos 4 y 4, porque eso te da un total finalmente de 16 variables. Y el tiempo estimado, nosotros hemos tenido experimentos donde lo hemos tenido 3 meses y no hay resultados concluyentes, pero hemos tenido algunos que ya en 2 semanas Google nos indica como esta es la opción que tiene la probabilidad de ser la mejor. Entonces va a depender del volumen de visitas. Si nuestro sitio tiene un volumen de visitas alto, Claro. 2 semanas como mínimo ya debería ser un periodo de tiempo considerable para obtener algún resultado. Bueno, y ahora que sabemos cuál es el periodo efectivo o mínimo que necesita un experimento y la cantidad de variables que puede tener cada uno, me gustaría saber también, ya a modo de resumen final, cuál es la probabilidad de que nuestra hipótesis en nuestro experimento se cumpla. Por estadísticas, el 30% de los test A/B es exitoso. Es decir, un 30% cumple con la hipótesis que teníamos planeada. Entonces, viéndolo por el otro lado, hay un 70% de posibilidad que si implementas un cambio en tu página web, este no va a tener ningún impacto en los ingresos. Por lo tanto, siempre es experimentar, probar y probar. Súper. Andrés, quiero darte las gracias por acompañarnos hoy en nuestro tercer capítulo y por habernos hablado sobre esta gran herramienta que es Google Optimize, que de seguro ya muchos van a quedar con dudas y con ganas de probarla, así que excelente. Y además les agradezco a quienes nos acompañan hoy desde sus casas. Esperamos que estén bien y nos vemos en un próximo capítulo de Conversaciones Digitales. Hasta luego.